Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, presenta Carolina García Bautista, materia Catalizadores para hidrotratamiento, con la doctora María Guadalupe Hernández Cruz. Presenta el artículo Efecto de los métodos de impregnación y las condiciones de secado de la quinolina hidrodesnitrogenación sobre catalizadores a base de níquel tuxteno. Introducción. La mayoría de los aceites pesados tienen una cantidad sustancial de compuestos nitrogenados que son inhibidores en el proceso de hidrotratamiento, porque pueden conducir a la desactivación rápida de los catalizadores. Por tanto, es necesario eliminar los compuestos nitrogenados en los petróleos pesados mediante el método de hidrodesnitrogenación, HDN. Hoy en día, el método de impregnación se utiliza con frecuencia para preparar catalizadores, incluida la coimpregnación y la impregnación secuencial. Se informó que el método de impregnación afectó significativamente la estructura, la dispersión y los estados químicos de las especies de níquel y molibdeno en los catalizadores de níquel-molibdeno sulfurados. Por lo tanto, también afectó la actividad de HDN para los catalizadores basados en níquel-molibdeno. También se informó que los catalizadores de níquel-tuxteno sulfurados son superiores a los catalizadores de níquel-molibdeno sulfurados para HDN debido a su alta actividad en la reacción de hidrogenación. Objetivo: debido a los informes presentados en la parte de introducción, ha habido pocos estudios sobre el efecto del método de impregnación sobre la actividad de HDN sobre catalizadores basados en níquel tuxteno sulfurados, además de que la condición de secado para la preparación del catalizador tuvo un efecto significativo en la especie de tuxteno, que es crucial para el catalizador de hidrotratamiento. En base a esto, en este trabajo, su principal objetivo es la investigación de los efectos de los métodos de impregnación y las condiciones de secado sobre la actividad de HDN sobre catalizadores basados en níquel tuxteno. Metodología. Los catalizadores se prepararon mediante coimpregnación o impregnación secuencial en MC41 utilizando una técnica de absorción en equilibrio. MC41 es un material mesoporoso con una estructura jerárquica de una familia de sólidos de silicato y alumosilicato que fueron desarrollados por primera vez por investigadores de Mobil Oil Corporation y que pueden usarse como catalizadores o soportes del catalizador. Han traído cada vez más atención debido a las áreas superficiales altas y a los diámetros de poros homogéneos. Se preparó una serie de catalizadores de níquel tuxteno soportados por MCM41 mediante diferentes métodos de impregnación y diferentes condiciones de secado, aire y vacío. Estos catalizadores se caracterizaron por análisis de difracción de rayos X en polvo, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, espectroscopía de absorbancia UV-Vis de reflectancia difusa, espectroscopía Raman, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X y piridina, y técnicas de espectroscopía infrarrojo absorbida, y se investigó la actividad de HDN sobre los catalizadores para quinolina. También se discute la relación entre la estructura y la actividad catalítica de los catalizadores en HDN de quinolina. Metodología del proceso catalítico. La reacción de quinolina HDN se llevó a cabo en un reactor de lecho fijo con alimentación de 0.5% en peso de nitrógeno de quinolina en N-heptano. El reactor se cargó con 1 gramo de catalizador con un tamaño de malla de 20 a 40. Antes de la reacción, el catalizador fue presulfurado a 400 grados centígrados y 3 megapascales durante 3 horas. Después, la reacción de HDN se llevó a cabo en las condiciones de presión 4 megapascales, temperatura de 300 a 400 grados centígrados en un paso de 25 centígrados y velocidad espacial horaria del peso de 2 horas e hidrógeno proporción volumétrica de alimentación de 1000. Luego, después de un periodo de estabilización de 12 horas, los productos de reacción se condensaron y se prepararon periódicamente de un separador gas líquido. Los productos de reacción se analizaron mediante cromatógrafo de gases. Resultados. Aquí se muestran dos gráficas. La de arriba es XDR de ángulo bajo y la de abajo es XDR de gran angular de catalizadores de níquel tuxteno preparados con diferentes métodos de impregnación y condiciones de secado.
Para los catalizadores que se secan al vacío, la reflexión 100 todavía se observa, pero la intensidad obviamente disminuye, lo que indica la pérdida del orden de largo alcance de los materiales. Para los catalizadores que se secan al aire, todos los picos desaparecen, lo que sugiere un colapso completo del orden de largo alcance de los materiales. En conclusión, la condición de vacío es beneficiosa para preservar la estructura del orden de los catalizadores. Esto hablando de la gráfica A. De la gráfica B no se detectan fases cristalinas en el patrón XDR de níquel tuxteno coimpregnado al aire y níquel tuxteno coimpregnado al vacío, lo que sugiere que las especies de níquel y tuxteno están bien dispersas en las superficies del MC41 cuando los catalizadores fueron preparados por el método de coimpregnación. La estructura y el estado químico de las especies de níquel y tuxteno en los catalizadores se investigaron mediante técnicas FTIR, DRS y Raman. En la técnica FTIR, a partir de los espectros de esta figura, se puede encontrar que las bandas del catalizador se superponen parcial o totalmente con las del MCM41. Cabe señalar que una de las bandas especial a unos 881 centímetros se presenta en los catalizadores de níquel tuxteno coimpregnado al vacío y níquel tuxteno coimpregnado al aire, especialmente para el catalizador impregnado al aire. Como se mencionó, esta banda puede asignarse a la presencia de especies tuxtenos coordinadas octaédricamente y participar en la génesis de sitios activos, dado que el catalizador de níquel tuxteno coimpregnado al aire muestra una mayor intensidad a aproximadamente 881 entre todos los catalizadores, y se puede concluir que el catalizador de níquel tuxteno coimpregnado al vacío tiene más sitios activos que los demás. Resultados de la técnica DRS. Se observa una banda con un máximo aproximadamente en 440 nanómetros para los catalizadores de níquel tuxteno coimpregnados en aire y coimpregnados en vacío. Esta banda se asigna a las transferencias de carga de estructuras en tuxteno asociadas con especies de níquel. El resultado indica que el método de coimpregnación favorece la formación de las especies en níquel tuxteno oxígeno, y generalmente esta especie es un precursor de la especie activa para los catalizadores en el proceso de hidrotratamiento. Por lo tanto, el método de coimpregnación favorece la formación de especies activas para los catalizadores. Resultados de la técnica Raman. En las secciones de FTIR y DRS, las especies tuxtenos coordenadas octaédricamente y las especies de níquel tuxteno oxígeno son la génesis de las especies activas, y por lo tanto se concluye que el método de coimpregnación es favorable para la formación de las especies activas. Además, la intensidad de las bandas a 970 y 811 centímetros menos 1 para el catalizador de níquel tuxteno coimpregnado al vacío es más fuerte que para el catalizador de níquel tuxteno coimpregnado al aire, lo que indica que el secado al vacío es favorable para la formación de especies activas en los catalizadores, y se puede concluir que el método de coimpregnación y el secado al vacío favorecen la formación de especies activas sobre los catalizadores. Resultados de la actividad de hidrodesnitrogenación. En la gráfica podemos ver los efectos de la temperatura sobre la conversión y la hidrodesnitrogenación de la quinolina sobre los catalizadores. Se ven comparados ahí. La conversión de la quinolina es aproximadamente del 95 al 99 en el rango de temperaturas investigado, pero la actividad de HDN de la quinolina es aproximadamente del 2 al 6% por debajo de la temperatura de 325 grados centígrados. Indica que la quinolina podría hidrogenarse fácilmente a productos de hidrogenación, pero la temperatura de reacción es inferior a 325. Es posible que el carbono no sea suficiente para la reacción. También muestra que la actividad de HDN para todos los catalizadores aumenta con el aumento de la temperatura, lo que indica que esta reacción requiere energía de activación.
Además, se puede encontrar que los diferentes catalizadores presentan diferente actividad HDN, lo cual es en el orden de níquel-tuxteno coimpregnado al vacío es mayor que níquel-tuxteno coimpregnado al aire, lo que es mayor al níquel-tuxteno con impregnación secuencial al vacío, y este es mayor al níquel-tuxteno con impregnación secuencial al aire, lo que indica que los catalizadores preparados por el método de coimpregnación fueron más activos que los catalizadores preparados por el método de impregnación secuencial. Mecanismo del proceso catalítico. En la hidrodesnitrogenación se realiza una reacción para reducir el contenido de nitrógeno en el petróleo. No puede exceder los 50 partes por millón o envenenaría el catalizador. Generalmente el nitrógeno en la quinolina se puede eliminar a través de dos vías, la vía intermedia saturada y la vía aromática intermedia. En este artículo, el catalizador de níquel-tuxteno coimpregnado al vacío se elige como ejemplo para mostrar la distribución del producto de HDN de quinolina, porque la distribución del producto de HDN de quinolina es similar para todos los catalizadores. En esta gráfica puede verse que la selectividad de THQ1 es mucho mayor que THQ5 a menor temperatura. Indica que la hidrogenación de quinolina a THQ1 es mucho más fácil que la hidrogenación de quinolina a THQ5, ya que el anillo heterocíclico se hidrogena más fácilmente que el anillo bencenoide. Con el aumento de la temperatura, la selectividad de THQ1 disminuye drásticamente, mientras que la selectividad de DQH y THQ5 pasa por un máximo de 350 grados centígrados y luego disminuye. Por lo tanto, la reacción adicional de DHQ y THQ5 está limitada a temperaturas más bajas. Mientras tanto, la formación de DHQ y THQ5 aumenta con el aumento de la temperatura por debajo de los 350 grados centígrados. En consecuencia, la actividad de estos aumenta con el aumento de la temperatura por debajo de los 300 grados centígrados. Sin embargo, la reacción de hidrogenación se inhibe a alta temperatura porque es una reacción exotérmica. Por lo tanto, la selectividad de DHQ y THQ5 disminuye al aumentar aún más la temperatura, y la selectividad de OPA y PCHA es insignificante, lo que revela que la velocidad de reacción adicional a estos es más rápida que la velocidad de craqueo de THQ1. La selectividad para los productos finales PCH, PCHE y PB aumenta continuamente con el aumento de temperatura, aunque el aumento de PCH y PCHE es más significativo que el de PB de 300 hasta 350 grados centígrados. Conclusiones. Se preparó una serie de catalizadores a base de níquel-tuxteno mediante dos métodos de impregnación, la coimpregnación y la impregnación secuencial, y dos condiciones de secado, aire y vacío. La actividad de HDN se investigó sobre los catalizadores basados en níquel-tuxteno, y los resultados mostraron que el catalizador níquel-tuxteno a coimpregnación al vacío exhibió la mejor actividad de HDN entre todos los catalizadores investigados. Además, la coimpregnación y el secado al vacío favorecieron la formación de sitios ácidos. En conclusión, la buena actividad de HDN debería estar relacionada con la buena dispersión de las especies de tuxteno, la naturaleza apropiada de las especies activas y más sitios ácidos en los catalizadores. Aquí entrego la referencia bibliográfica con el DOI y el ISN para poder buscar el artículo. Muchas gracias.